¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual se confirma un pedido de sesión especial para la próxima semana, pedido de sesión especial realizada por la Unión Cívica Radical para discutir la movilidad jubilatoria, proyectos que ya tienen dictamen de comisión y que está prevista para el martes próximo a las 11 de la mañana dentro de una gran cantidad de temas que también van a estar acompañando lo que va a ser la próxima semana varias reuniones de comisión de esta Cámara de Diputados. Y por supuesto también los legisladores nacionales de esta casa siguieron muy de cerca lo que ha sucedido en el Senado con los dictámenes a los proyectos de ley de base, por un lado, y al de medidas fiscales, que ahora el 12 de junio sería la fecha que el Senado va a establecer para discutir estos temas ya en el recinto y por supuesto van a ser modificados y esas modificaciones o esas iniciativas van a tener que regresar a esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Débora de Urrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿Todo muy bien? bien. Bueno, parece que viene un martes de guerra de sesiones. Parece, ¿no? Porque todo indica que Unión por la Patria pediría para ese mismo día, el martes, pero a las 14, una sesión que incluiría no solo el tema de movilidad jubilatoria, sino también lo que tiene que ver con la prórroga o que vuelva de alguna manera el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que se utiliza para pagar los salarios docentes en las provincias, que complementa el pago que hacen las provincias por un lado, y por otro lado lo que tiene que ver con el financiamiento educativo. Así que habrá que ver cuál de las dos sesiones, si alguna, reúne quórum y se pone en marcha. Así que se vienen días de negociaciones, sobre todo puertas adentro ya en la UCR, por ejemplo, me decían, y es muy probable que se parta y algunos decidan bajar a esa segunda sesión y otros no, pero veremos, todavía falta. Bueno, este tema lo planteó el propio Germán Martínez cuando se discutió el tema de financiamiento universitario, lo dijo en la comisión que iban a pedir para el 4 de junio exactamente la sesión especial. Y lo que plantean desde la UCR es mantengamos un único tema en la sesión, que están muy cerca los dictámenes que firmaron los dialoguistas por un lado y Unión por la Patria por otro, y dejamos para más adelante lo que tiene que ver con el financiamiento educativo, porque ahí sí hay diferencias y en paralelo hay negociaciones del Poder Ejecutivo con los rectores de las universidades. Señor Antonio Rico Bene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para usted, buenas tardes para Débora. Y destacar la importancia, ¿no es cierto?, que tiene en las próximas sesiones para Unión por la Patria, o la insistencia, por lo menos después de que se dieran en muchos de los puntos que pedían al inicio del debate en las comisiones, hasta llegar a firmar un dictamen muy parecido al de los otros bloques opositores, en que por lo menos haya quórum. Porque la idea es que, bueno, si hay quórum, algo va a salir. Va a ser muy difícil que rechacen en una votación en general los bloques dialoguistas también, junto con la Libertad Avanza y el PRO, lo que tiene que ver con temas en los que tienen acuerdos centrales como el financiamiento universitario, como los proyectos de jubilaciones en particular. Entonces, la intención es que por lo menos haya quórum y después que se termine de definir un texto. Y también lo que decía Débora, bueno, no solamente se va a estar negociando por ver quién baja y quién no baja, sino esa letra chica para terminar de acordar un texto que pueda ser modificado en el recinto y consiga media sanción. Bueno, ahí me parece que también en el medio, entre las discusiones respecto a lo que va a ser Unión por la Patria, al pedido que hace la Unión Cívica Radical, a lo que va a ser Hacemos Coalición Federal, también en el medio me parece que está tallando, por un lado la Libertad Avanza, por otro lado el PRO, las autoridades de la Cámara. Bueno, a ver, todos juegan en un escenario, en un tablero político, todos juegan y todos obviamente quieren ver de qué manera se va a desarrollar lo que es este pedido de sesión especial de un tema que uno de antemano podría decir que tendría que tener quórum, tendría que tener acuerdos políticos principalmente entre los sectores de la oposición, teniendo en cuenta que han presentado todos proyectos, iniciativas y que estuvieron muy cerca de llegar a un entendimiento. Exactamente, sobre todo en lo que tiene que ver la movilidad jubilatoria, por eso sería de alguna manera un papelón, advertían algunos, que esa sesión fracase justamente por lo que se podría interpretar como mezquindades políticas o imponerse y demás en medio de lo que es la ley bases en el Senado, que hoy hablaba con algunos diputados de, por ejemplo, Hacemos Coalición Federal, y no estaban tan pendientes de la sesión del martes, sino ya estaban estudiando el dictamen de la ley bases y de paquete fiscal del Senado. Pero dije, chicos, esperen que recién se sesionaría el 12,
Así que falta todavía y hay que ver si no recibe algún tipo de modificaciones lo que se dictaminó ayer de acá al recinto, que como decíamos, la sesión sería el 12 recién, así que hay margen para seguir negociando. Bueno, ahí están las fechas planteadas respecto a lo que están señalando los legisladores nacionales. A partir de lo resuelto ayer tuvo que estar presente y mucho ha señalado en el día de hoy la propia vicepresidenta Victoria Villarruel en resaltar el trabajo que ha hecho el jefe de gabinete, flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, para destrabar lo que fueron y lo que son los proyectos de ley de bases y de medidas fiscales y poder tener finalmente los dictámenes. Hoy los publicó en las redes sociales la propia vicepresidenta de la Nación y ya empieza a circular la fecha del 12 y, por supuesto, los diputados están muy pendientes porque, repetimos, este proyecto de aprobarse en la Cámara de Senadores va a tener modificaciones y esas modificaciones van a tener que regresar a esta Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados va a ser revisora en segunda instancia y tendrá dos opciones: o acepta esas modificaciones o trata de mantener, de imponer su sanción original. Hablamos de proyectos, hablamos de temas que van avanzando en esta Cámara de Diputados de la Nación. Hay un paquete de medidas vinculadas con la seguridad y que la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, ha enviado a este Parlamento de la Nación y están avanzando, por lo menos en lo que fue dictámenes de comisión con algunas iniciativas. Otras se van a seguir avanzando en la próxima semana y todo esto vamos a estar hablando con la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, diputada nacional por el PRO de la provincia de Córdoba. Laura, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, por favor, muy buenas tardes. Bueno, intensa la actividad en la comisión porque lo vienen trabajando un poco eclipsada porque se seguía muy de cerca qué pasaba en el Senado, qué pasaba con las universidades, pero ustedes siguieron adelante con varias reuniones. Bueno, sí, la verdad que es una comisión que desde que se constituyó, todos los bloques que le integran, la verdad que todos por igual han trabajado ordenadamente, siempre hemos tenido quórum, siempre hemos tenido una importante participación de todos los legisladores que le integran y también debo decirte de aquellos que no le integran, porque como sabrá el público tal vez que nos está viendo, las comisiones las integran algunos bloques, otros en virtud de la cantidad de legisladores y demás, no es que forman parte de todas las comisiones. Claro. Muchos diputados que no le integran han participado igual, los micrófonos de la comisión y la validez de sus opiniones han sido consideradas también. Así es que es una comisión con un tema altamente sensible para todos los costados de uno lo mire, algunos desde el punto de vista ideológico, otros desde el punto de vista de lo que se considera la doctrina zaffaroniana, otros de que dicen que el Estado tiene un tinte represor, es decir, hay muchas miradas, pero hemos avanzado y de hecho esta semana hemos sacado ya un despacho, que quiere decir que nos hemos puesto de acuerdo todos los legisladores de la comisión en enviar al recinto, es decir, al pleno, un proyecto para que se trate, un proyecto de ley. Estamos hablando del registro de datos genéticos. ¿Un solo dictamen? Bueno, no, hay uno de mayoría y uno de minoría. Para que explicar lo que es este registro, porque muchos confunden con el banco de datos genéticos que tiene que ver con una institución creada por el expresidente Alfonsín en relación a la búsqueda de personas desaparecidas. En este caso, el Registro Nacional de Banco de Datos Genéticos existe, fue creado en el año 2013 por una ley del Congreso y tenía como fin único en ese momento la persecución de o tener datos sobre posibles sospechados de la persecución de delitos de índole personal, es decir, de índole sexual. Esto ocurría porque los datos genéticos solamente en esa época podían ser tomados por temas tecnológicos, ¿no? De los fluidos de las personas, es decir, de la sangre, de la saliva, del semen. Ahora la ciencia ha avanzado y permite tener el ADN de las personas por contacto. Es decir, tu huella digital que quede en un vaso, que quede en una situación, que quede en un determinado lugar,
A través de un sistema se puede tomar el ADN de esa persona, que es lo que estamos habilitando a través de este proyecto de ley, e incorporarlo a este banco de datos. Hay una serie de situaciones de quienes se incorporan, las condiciones y demás, y también una serie de beneficios, podríamos llamar, o de precauciones con la confidencialidad de los datos. No es que, como en las películas, todos los policías pueden entrar y ver qué hay. Bueno, no, hay un procedimiento al respecto donde está separado la huella del sospechoso con la que o de los posibles sospechosos de quienes estén en este banco de datos, con las que se encuentran en el lugar del crimen. Una vez que se machea, es decir, que hay una coincidencia absoluta entre las mismas, se ubica en otra parte del sistema que están recién los datos de las personas a quien pertenecen esas huellas. Quiere decir que en ese banco de datos genéticos no van a estar los 47 millones de argentinos. No van a estar los que tienen antecedentes. Van a estar los que tienen antecedentes ahí hay una discusión de hasta dónde se llega. Por una cuestión económica, van a empezar a ingresar aquellos que tienen alguna presunción de delitos dolosos, ¿no? Se empieza por los delitos más graves a nutrir este banco de datos para luego terminar con aquellos delitos menores. Ahora bien, decíamos en la comisión que esta discusión, si está bien o no tener en estos bancos de datos los registros de todos los argentinos, o no. Por ahora en esta ley no es no va a estar. O sea, digo, para que nadie nadie se altere ni se altere ni se arme. Pero en su momento, recordemos que el sistema de identificación dactiloscópica fue creado por un argentino, Ucetich, que cuando lo sugiere que toda la población debe identificarse a través de su huella digital, también se produjo una reacción tremenda que le produjo una gran depresión y terminó aislado, yéndose a Dolores, un pueblo, y prácticamente muy, muy dolido por lo que había pasado con su propuesta científica. Y hoy ya todos reconocemos que la identificación de la huella digital dactiloscópica es una forma de identificación válida y que no generó ese avance sobre los derechos individuales, sobre la libertad de las personas que en su momento se perseguía como una posibilidad de eliminar sus derechos personales. ¿Quién va a custodiar esos datos? ¿Quién es el organismo de aplicación? Bueno, hasta ahora, según en uno de los despachos de mayoría, es el Ministerio de Seguridad. Pero también hay una serie de prevenciones en la cadena de custodia de cómo llegan esos datos, quién puede después tener acceso a los datos. Es decir, hay muchas precauciones y prevenciones en relación a la cadena de custodia y quién puede contar con esos datos. Laura, hablamos de ese proyecto que ya tiene dictamen. Cuando decimos hay un paquete, porque ya son por lo menos 4 proyectos de ley, ¿no? Hay uno que se denomina Ley Antimafia. Hay otro que tiene que ver con el registro de armas. Sí. Estos van a estar impulsándose o ya vienen trabajándose. ¿Puede haber dictamen en los próximos días? Bueno, es importante la pregunta que me haces porque hay alguna desinformación y algún temor. Vamos a tener una informativa sobre un proyecto enviado también por el Ejecutivo, por el Ministerio de Seguridad, que es la regularización de la tenencia de armas. Y me llaman algunos colegas tuyos diciendo, oh, bueno, acá está porque mi ley dijo que... No, vamos a aclarar en tu programa. Primer caso, en la Argentina hace 50 años que está permitida la tenencia de armas. Para que una persona en la Argentina tenga armas en su domicilio, en su trabajo, tiene que cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es hacer un curso de tiro, el otro tener un examen psicológico, que es muy fuerte, un examen físico, y después no tener delitos anteriores, es decir, estar libre de delitos anteriores. Se saca un registro y ese registro se inscribe en el ARMAC y a partir de ahí te permiten tener un arma en tu domicilio, en algún lugar que es registrado, y determinadas armas también. ¿Qué pasa? Ese registro dura 5 años. Y después hay que renovarlo de manera constante porque te vuelven a hacer el examen físico. Con la pandemia prácticamente no se renovaron esos registros y sabemos que existen armas en la población,
porque fueron declaradas en su momento que después no han sido renovadas esas autorizaciones. Entonces, este proyecto lo que hace es qué ha pasado con esas armas, dónde están, y darle un plazo para quienes están en esa situación vuelvan e informen y renueven sus credenciales y demás, liberándonos de que estén cometiendo algún delito, porque tener un arma no registrada es un delito. Eso es, y paralelamente a ese proyecto vamos a prorrogar lo que se llama la entrega voluntaria de armas, es decir, un desarme de aquellos que tienen un arma a través de un beneficio que va a dar el Estado a quienes formen parte de este programa. Va a ser recibida esta arma y entregado a quien voluntariamente entregue el arma un emolumento, digamos. Digo esto porque no tiene nada que ver este proyecto con la aportación de armas. La aportación de armas es tener un arma contigo, llevarla, cargar, estar armado. Eso no se toca, no se modifica y solamente pueden portar armas quienes en este momento están autorizados, que es la fuerza de policía, el ejército, es decir, quienes ya tienen una autorización. Y no modificamos nada de eso, no hacemos ningún beneficio. No está distinto. pensado tampoco el ingreso, digamos, en los próximos meses de algún proyecto en esa sintonía respecto a poder portar libremente armas. Bajo ningún punto. De hecho, este proyecto lo que hace es un proyecto de desarme. Claro. ¿No? Digo esto porque no es lo mismo la tenencia de armas que la aportación de armas. Andar armado en la Argentina no existe ningún proyecto de ley, no hay ninguna voluntad, hasta donde nosotros sabemos, de la Comisión del Congreso, ni ha llegado ni siquiera un modelo ni un borrador para que esto ocurra. Así que también lo dejo aclarado para aquellos que están difundiendo por ahí que el proyecto que ingresó tiene que ver con la aportación de armas o con el uso de armas de fuego, bajo ningún punto de vista. Laura, la ley antimafia parecería como que está centralizada en Santa Fe, en Rosario, sí, en la lucha contra el narcotráfico. Okay. ¿Ahí está centralizado o va para todo el país? La ley antimafia es una ley general para que se aplica en toda la Argentina. Lo que tiene la ley en particular y que puede ser aplicada en particular a esta zona es que la ley tiene un artículo con la posibilidad de declarar una determinada zona de especial investigación, es decir, una zona que va a tener características procedimentales distintas que otras zonas, sin saltar, por supuesto, los procedimientos que normalmente tienen que tener carácter constitucional en relación al debido proceso y a determinadas cuestiones, pero sí en relación a la urgencia y a la modalidad nueva que significa el ingreso de las organizaciones mafiosas en la Argentina. En ese caso sí le cabría a Santa Fe la declaración de declarar la zona especial, porque se dan muchas características que probablemente se den en lugares más pequeños, pero Santa Fe en particular lo está padeciendo. Santa Fe vino a la comisión, vino el gobernador, vino el ministro de Seguridad, hasta plantearon que Santa Fe tiene una ley a veces más dura en la lucha contra lo que decían, nos quedábamos cortos. Contra las mafias, sí. Claro. ¿Van a trabajar ese tema puntualmente? Sí, nosotros la verdad que hemos recibido y vamos a empezar a recibir en estos días y previo al despacho todas las voces, ¿no? De las autoridades locales que vienen acompañadas con sus respectivos ministros de seguridad y ellos nos informan la situación local para armonizar que de ninguna manera queremos pasar sobre facultades que tienen las provincias, que tienen las administraciones provinciales en relación a los procedimientos que corresponden y de algunas cuestiones que ya han tomado cartas en el asunto y que están trabajando en eso. Sí, claro que sí. Vamos a trabajar en conjunto. Este tema tiene que ver también con legislación comparada de otros países, experiencias en Estados Unidos, experiencias en Italia. ¿Dieron resultado esas leyes? Bueno, han venido a la comisión invitados por distintos bloques, expositores que han referenciado la situación italiana frente a la normativa que se hizo antimafiosa y también en Estados Unidos la normativa que relativa a las mafias. Recordemos, bueno, han sido objetos, digamos, de libros, de lectura, de películas, de historias, lo que han sido las organizaciones mafiosas en estos países y lo que hemos trabajado a través de expositores es qué proyectos, qué reacción tuvo el Estado frente a estas situaciones para tratar de revertirlas. Han venido a la comisión, nos han dejado sus experiencias, sus antecedentes y estamos tratando de incorporarlo mejor a este proyecto de ley. Laura, ¿cómo
siguió las expectativas respecto a las leyes que se discuten en el Senado, la ley de base, la ley de medidas fiscales que van a modificarse y que van a venir para acá. Sí, bueno, en estos días se ha sacado despacho tanto de la ley de base, es decir, que fue sometida a consideración del Senado, que ha generado modificaciones. Escuchaba recién tu columna que estabas indicando que vuelve a diputados una vez que el Senado la apruebe, porque hasta ahora lo que hay es el despacho. Exacto. Para que pase al Pleno y el Pleno va a votar ese despacho con las modificaciones que muchos legisladores han planteado como observaciones. Eso es lo que viene a diputados para que diputados, de acuerdo a cómo es el trámite parlamentario, defina con idéntica mayoría de la que tuvo la aprobación del despacho en Senado para optar por las dos posibilidades: el rechazo de estas modificaciones o la insistencia del texto como fue enviado a la Cámara de Senadores. Y en este sentido, todavía hay una interpretación no tan clara, que muchas veces se ha interpretado de una manera y otras veces de otra, si la aceptación o no de lo que viene del Senado se puede tratar artículo por artículo, es decir, aceptar algunos artículos la modificación, en otros no, o hay que, como en los tratados internacionales, que uno lo acepta o lo rechaza. Bueno, espero que definamos que sea artículo por artículo, porque seguramente eso va a facilitar mucho más las posibilidades de trabajar en comisión sobre esta decisión. Porque además se ha hecho en el Senado, como vimos ayer con el ministro jefe de gabinete, Guillermo Francos, una ingeniería con diferentes sectores políticos para poder tener finalmente lo que es la firma de los dictámenes, ¿no? Sí, es importante que se entienda que ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores el gobierno tiene mayoría. Claro. No la tiene. Y la mayoría se construye con la suma de voluntades de legisladores que corresponden a otros partidos políticos, a otras geografías, a otros bloques, a otras realidades. Y por eso es tan importante el trabajo de quien, por parte del Ejecutivo, llega con el ánimo de entender las observaciones, salvar el espíritu del proyecto, que eso también es esencial para no terminar aprobando cualquier cosa, pero a la vez construir esa mayoría que es necesaria a la hora de dictaminar o de conseguir los votos en el recinto. Laura, gracias por visitarnos. No, de nada, buenas tardes. Gracias. Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO por la provincia de Córdoba, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de aquí de esta Cámara Baja. Pausa, esto es El Análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Gracias. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Comentábamos cuando iniciamos el programa que el Congreso Nacional ya tiene fecha para una nueva sesión en esta Cámara de Diputados. Hablamos del día martes a las 11 de la mañana. Ahí está la convocatoria hecha por parte de las autoridades de esta Cámara de Diputados de la Nación, con fecha de hoy, donde señalan que tengo el agrado de dirigirme a usted. Es la nota que le envían a los legisladores a fin de poner en conocimiento que se ha fijado el día martes 4 de junio del 2024 a las 11 horas con el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Rodrigo de Loredo y otros diputados, a fin de considerar los siguientes temas. Establecer jubilaciones y pensiones serán expresadas en unidades de valor adquisitivo, UVA, excepto las provenientes de regímenes especiales, sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Son varias iniciativas, varios proyectos que ya fueron discutidos en la comisión. Exactamente, que tienen sí. dictamen. No es que se incluyen los dictámenes, sino todos los que se trataron o que fueron presentados a la comisión. Claro, exactamente. Por eso hay tantos, no es que se va a tratar todo eso. Claro, bueno, ahí estamos viendo todos los expedientes que hay respecto a el sistema de jubilaciones y pensiones, las modificaciones, y lleva la firma, la nota, como estamos viendo, de Tomás Figueroa, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, convocando a los legisladores nacionales para el próximo martes 4 de junio a las 11 de la mañana. Pero seguramente va a salir otra resolución de Figueroa, ¿no? De Tomás Figueroa, de secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. Exactamente, con horario a las 14. Exacto. Y con no solo tema previsional, sino también lo que tiene que ver con la vuelta, vamos a decir, no me sale la palabra ahora, del FONIT por un lado, y con lo que tiene que ver con el financiamiento para las universidades nacionales por otro. Así que hay que ver cuál de las dos sesiones reúne quórum. Claro. Si es que alguna reúne quórum, no olvidemos que se necesitan 129. Tiene más chances la de Unión por la Patria porque primero son 99, claro, y segundo uno
supone que, por ejemplo, el radicalismo que quiera avanzar con lo que tiene que ver por lo menos el tema previsional, tendría que dar quórum para que se avance en la aprobación de ese proyecto de ley. Pero bueno, todavía están definiendo qué van a hacer. Bueno, y ahí está el tema también, ¿no? Discusiones, me parece, puertas hacia adentro de los bloques, porque si el Unión por la Patria pide la sesión especial para discutir el financiamiento universitario, es raro que el radicalismo no baje al recinto. Bueno, el radicalismo empieza una vez más a estar dividido en sus distintas vertientes para definir qué posición tomar con este tema. La mayor parte del bloque de diputados radicales se encolumna detrás del CIN, de que representa a los rectores de todas las universidades del país, donde el radicalismo tiene mucho peso. La apuesta de este sector es que se publique de forma oficial los acuerdos que les va aceptando el gobierno en conversaciones que tienen, pero quieren verlo plasmado para ese momento. Y en paralelo el peronismo también necesita responder a su base electoral dando una respuesta a la situación del financiamiento de las universidades. Claro, me parece que ahí también está el juego político de cada uno de las bancadas respecto a, bueno, quién empieza a tener protagonismo o gana la pulseada de plantear los temas en primer término, ¿no? Si es el radicalismo, si es Unión por la Patria, si se discuten solamente los proyectos que pretende discutir el oficialismo, la Libertad Avanza, o el PRO en esta Cámara de Diputados. Exactamente, porque también sería muy costoso para la UCR, por ejemplo, no dar quórum o bloquear lo que tiene que ver con universidades o con, ya me salió la palabra, restitución del FONID. Pero bueno, es como decía Antonio, el tema de las universidades, están tratando de resolver ese asunto por una vía que sea por fuera del Congreso. Pero bueno, hay que ver si durante el fin de semana acercan posición, negocian, para que no quede en la nada las dos sesiones por una cuestión de peleas netamente políticas, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, falta para eso. Tenemos todo el fin de semana, así que los grupos de WhatsApp van a estar activos. Va a ser un fin de semana de mucha negociación. Sí, seguramente. Sí, claro. No solo acá, sino también en el Senado. Sin duda. Porque más allá de haberse firmado los dictámenes, se sigue trabajando, porque después el recinto va a ser ya una nueva etapa de negociaciones, de conversaciones. Por eso se entiende que nadie hable de la fecha de sesión del jueves 6, sino que todos directamente lo patean para el 12, ¿no es cierto? Claro, porque no hay tiempo, sino. Sí, para terminar de definir, recordemos que es llamativo porque uno revisa las firmas del dictamen que publicó la propia vicepresidenta Victoria Villarruel y la mayoría lee en disidencia. Claro. Esa disidencia muestra nada menos que el desencanto con varios de los artículos. Bueno, vamos a ver cómo se negocian esos artículos, y nadie descarta también que tenga muchas modificaciones en el recinto. Bueno, y después esas modificaciones, como decimos, van a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados, a no ser que haya una mayoría y terminen votando en contra en general de la ley. Ese es un panorama. Hoy no parece tan cierto, pero un temor que tiene el oficialismo, y por eso esto que decía Antonio de tratar de prorrogar un poco la sesión, tiene que ver con que no les pase lo mismo que les pasó en diputados allá por el mes de febrero, que cuando llegaron al recinto, como no estaba todo negociado y cerrado, se le empezaron a caer muchos artículos. Y podría pasar, por ejemplo, con cuestiones claves como blanqueo, ganancias, en lo que tiene que ver con paquete fiscal, y en la ley de bases, por ejemplo, el tema RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Ahí también hay varios descontentos, lo que tiene que ver con privatizaciones, reforma del Estado y demás. Así que la idea es seguir acercando posiciones de acá al día que finalmente se celebre la sesión. Exactamente, estos datos que vos estás dando, Débora, hoy lo comentaba en las redes sociales Alejandro Topo Rodríguez, el exdiputado nacional, respecto a lo que le ha sucedido a la Libertad Avanza cuando firmó y consiguió los dictámenes de mayoría aquí en la Cámara de Diputados, pero que después tuvo un traspié en el recinto. Por eso, lo que se firma en el dictamen no refleja necesariamente lo que vaya a pasar en el recinto, por esto que decía Antonio, muchas firmas son en disidencia. Bueno, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de iniciativas, y recién hablábamos del RIGI, ¿no? Como uno de los puntos de discusión de la ley de bases que está en el Senado Nacional y que generó muchas idas y vueltas por parte de los senadores y por parte de los gobernadores y el gobierno.
hay un RIGI para otro sector. Aquí Hay en la un Cámara de exactamente, Diputados. tenemos el RIGI que viene incluido en la ley bases que apunta más que nada a la industria petrolera, minera y demás, que vengan inversiones en ese sentido. Bueno, que se presentó en los últimos días un proyecto que busca justamente crear un régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial. Cuando fue el debate en comisión, en la Comisión de Agricultura, uno de los diputados, si no recuerdo mal, fue Gutiérrez, planteó, están pensando mucho en vaca muerta, pensemos también en la vaca viva, justamente apuntando al sector rural o de la agroindustria, ¿no? Bueno, tiene entre sus autores al radical Atilio Benedetti, pero no es el único. Es más bien un proyecto transversal, como se planteó a la hora de presentar esta iniciativa en comisión. ¿Por qué? Porque lo acompañan, por ejemplo, Gutiérrez de Hacemos Córdoba, que forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal. También lo acompaña, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto. Por eso se lo presentó como un proyecto de ley que debería ser impulsado en el recinto porque tendría un amplio acompañamiento. Bueno, básicamente, ¿qué busca promover este proyecto de ley? Inversiones, empleo, producción y competitividad en todo lo que tiene que ver con la cadena del sector agropecuario, ¿no? Y por otro lado, pasamos a la siguiente plaquita. Busca potenciar los alimentos que estén listos para consumir, los productos agroforestales y todo lo que tiene que ver con la tecnología y servicios para el agro. Básicamente todo lo que tiene que ver con el agregado de valor en el sector agroindustrial. No solamente fomenta la exportación de materia prima, que es lo que siempre se busca. Todos los gobiernos vienen planteando esto de dar el salto y de convertirse en el supermercado del mundo, se decía durante el gobierno de Cambiemos. Bueno, un poco esto también apunta en ese sentido a partir de la atracción de inversiones, ¿no? Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cómo se busca fomentar justamente estas inversiones? Da beneficios fiscales, por un lado, a todos aquellos que obviamente quieran invertir en el sector, y por otro lado, un saldo técnico a favor por inversiones cuando se invierta en bienes. Esos serían los beneficios que se darían para todos aquellos que inviertan. Bueno, ¿y qué plantea la iniciativa también? Que este régimen tendría una duración de 3 años, pero que los que adhieran tienen la opción de prorrogarlo por 2 años más. Así que bueno, ¿quién te dice? Una vez que dejemos atrás el capítulo de la ley bases, avancemos con un nuevo RIGI, pero para el sector agropecuario. Bueno, y con acuerdo empieza a tener cierto consenso político. Exacto. Porque están dos sectores, que me parece el radicalismo y el bloque de Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, que nuclea también a algunos gobernadores. Exactamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, el gobierno de Córdoba, también el de Chubut incluye Hacemos Coalición Federal. Sí, Entre Ríos. Entre Ríos también con Frigerio, y estoy pensando si alguno más. Y algunos de Santa Fe también están. Santa Fe, está Paulón y Mónica Fein, por ejemplo. Y bueno, el radicalismo también tiene representantes de diferentes provincias. De hecho, otra de las que estuvo en la presentación fue Soledad Carrizo de la UCR. Así que bueno, uno tendría que empezar a seguir de cerca estos proyectos de ley que vienen presentando el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, que últimamente viene trabajando en tándem con Innovación Federal, y quién te dice si no acercan posición con Unión por la Paz. Claro, bueno, ahí está otro de los temas que uno puede empezar a pensar que puede sumar mayorías, sumar acuerdos, como lo mismo cuando planteábamos el tema de las universidades o el tema de la movilidad jubilatoria, el tema que a lo mejor después se desencadena el momento de tener que discutirlo ya directamente en el recinto, y puede suceder lo que a lo mejor puede suceder la próxima semana, que son convocatorias por separado, entre el radicalismo por un lado, Unión por la Patria por el otro, con temas que son similares en cuanto a las intenciones que tienen ambos bloques de discutir, aunque son temas diferentes, pero en definitiva con las mismas intenciones de discutir, pero por una cuestión de ego político, a lo mejor termina fracasando exactamente los dos debates. Bueno, ese era el temor que tenían, por lo menos te decía un sector del radicalismo, de ahí
que impulsaban una sesión monotemática, pero bueno, viste, es lo que vos decís, los egos, Claro. y hay que ver hasta qué punto la UCR negoció con el resto de los bloques a la hora de convocar a esta sesión, o se cortó solo, si querés, y llamaron ellos solos a la sesión y están dejando de lado a un sector que es primordial para que la ley Claro. avance, ¿no? Bueno, gracias, Débora. Ese es uno de los temas, uno de los proyectos que están parte de la agenda en la mesa de los diputados aquí en la Cámara Baja. Tony, hay otras iniciativas vinculadas también con los servicios públicos. Sí, Fer, lo que tiene que ver con los servicios de luz, gas y agua para comercios y pymes. Se trata de un proyecto que presentó el diputado por Córdoba, Luis Picat, de la UCR. Es un proyecto que apunta a reducir la alícuota del IVA para estas compañías que se vean afectadas por los aumentos de tarifas derivados de la reducción de subsidios. Porque si bien es cierto que se mantienen pisadas las tarifas en el área metropolitana, no es lo que ocurre en el interior del país, donde siguen muy fuertes los aumentos. Principalmente en lo que tiene que ver con la reducción de un 25% de la alícuota del IVA para las ventas de gas, energía eléctrica y agua, apuntando también a la disminución de la brecha de precios entre la generación y el precio que se paga en la factura. Recordemos que ahí es donde está la mayor diferencia y donde va la mayor cantidad de subsidios. Decíamos que es un proyecto de Luis Picat, de la UCR por Córdoba, pero que tiene el acompañamiento de distintos diputados del bloque, como Pamela Verasay de Mendoza, Arjol, Mariano Campero de Tucumán, Francisco Monti de Catamarca. ¿Por qué es importante destacar este proyecto? Bueno, porque se da en una suba importante de los valores de las facturas al transferir el costo de la economía real y lo que vale en sí el servicio, aumentando también el precio de otros insumos, porque muchas veces tal vez son pymes que se dedican a la producción de alimentos, y por los aumentos en estas tarifas de servicios esenciales se da también los aumentos en los productos. Se destaca en la presentación del proyecto lo que es la decisión del gobierno de desarmar el esquema subsidiario, pero quieren evitar que ese impacto no solo se traslade a precios, sino que vaya a las pymes y a los comercios que explican el 80% del empleo formal privado registrado en la Argentina, es decir, del empleo que el gobierno libertario más quiere cuidar. También en los fundamentos destacan que se logró reducir la carga impositiva que pesa sobre los comercios y la producción nacional, pero estarán preservando el actual entramado comercial justamente para evitar que estos corrimientos, estos desplazamientos de precios afecten en los bolsillos de los comerciantes. Bueno, ahí está, otra de las iniciativas, gracias Tony, otro de los proyectos que, repetimos, están en plena discusión, ¿no?, por parte de los legisladores nacionales en las diferentes comisiones. El tema de los subsidios también son temas que ya se van adelantando, y si uno empieza a pensar lo que es la agenda, ¿no?, este tema de subsidios o el tema de fondos para las universidades o el tema que tiene que ver con jubilaciones y demás, uno empieza a mirar en el horizonte próximo el presupuesto 2025. Exactamente, ¿no? Y que esto justamente afectaría el presupuesto, porque este tipo de proyectos justamente lo que hacen es, en los ojos del presidente Javier Milei, atentar contra el equilibrio fiscal que logró conseguir en estos meses. Por eso él ya advirtió: todo proyecto de ley que voten desde el Congreso, que ponga en riesgo o que rompa el equilibrio fiscal, lo voy a vetar. Y hay que ver qué agenda se viene más allá del presupuesto, que es la que impulsan los bloques dialoguistas, que están a la espera de que avance, que se sancione de una vez por toda la ley bases, para a partir de eso empezar a impulsar sus propios proyectos de ley. Ya estamos viendo que están ahí nomás de conseguir los números, y en algunos casos ya consiguieron los números para poner en marcha sesiones con una agenda propia. Claro, exactamente. Bueno, si hablamos de los tiempos para discutir la ley bases, si va a ser aproximadamente el 12 de junio, ¿no?, la sesión en la Cámara de Senadores. Sí, es la fecha estimativa que dejan trascender desde el despacho de Villarruel. Unos días después vendría acá a la Cámara de Diputados, uno puede pensar, para que antes de junio, antes que finalice junio,
esté definido ese tema. El acuerdo que se selló ayer en el Senado era que lo que se votaba, lo que se firmaba ayer en el dictamen, en los dictámenes, que acá no se tocara ni una coma. Claro. Cosa que salga rápido. De hecho, en Hacemos Coalición Federal, algunos quieren despachar rápido, llevarlo al recinto rápido y a otra cosa. Pero hay que ver qué pasa sobre todo con el tema ganancias, que acá en diputados la lógica era que todas las provincias, desde el Tierra del Fuego puntualmente, hasta las provincias del norte paguen todos el mismo piso de ganancias. ¿Y qué pasó ayer en el Senado? Se incluyó, por un lado, que las provincias patagónicas pagan un 22%, empiezan a pagar ganancias, un piso que queda por un 22% por encima de el resto de las provincias, por un lado, y por otro lado que Tierra del Fuego directamente no pague ganancias. Eso acá no es visto con buenos ojos, así que hay que ver si ese, por ejemplo, el capítulo ganancias no es modificado en el Senado, y quién te dice, una vez que empezás a abrir el proyecto y le empezás a introducir cambios, no sabes dónde puede terminar. Claro, eso. hay que ver cómo termina la sanción, más allá de los dictámenes que se firmaron en la jornada de ayer por la noche, hay que ver cómo termina, ¿no?, la discusión, porque bien, Tony, vos estabas señalando que en las firmas hay muchas disidencias. Sí, esas disidencias no son menores. No, claro. Y en una parte, bueno, fue como darle un guiño, un gesto de apoyo al gobierno, pero lo cierto es que yo quiero ver qué diputados van a terminar votando estas facultades delegadas. Digo, ya sabemos que hay varios que dijeron que no. ¿Cuál va a ser el número con el que se apruebe o se rechace el impuesto a las ganancias? Bueno, esas cuestiones, las privatizaciones también. Bueno, vamos a ver finalmente qué termina ocurriendo. Claro, hubo discursos muy duros y muy concretos y fuertes por parte de los senadores en las comisiones. Y por ejemplo lo de ganancias, que se haya puesto este 22% por encima para los patagónicos, no te garantizan necesariamente que el 25% de los senadores que son patagónicos te voten ese capítulo. Claro. De hecho, los chubutenses, la senadora Andrea Cristina, ella directamente no quería firmar el dictamen por el tema ganancias. Claro. Y los de Santa Cruz tampoco querían, quieren que haya ganancias con un piso más alto, lo que fuera. Ellos no quieren que vuelva el impuesto a las ganancias. No olvidemos que en las provincias patagónicas hay muchos trabajadores petroleros que tienen sueldos por encima de lo que es el piso que se establece, que sería 1.800.000 pesos para los solteros sin hijos. Claro, ahora con el 22% ahí se van 2.200.000. Se va 2.200.000, pero aún así, ahí como los salarios son más altos por ser zona desfavorable, se verían alcanzados un número importante de trabajadores, que allá obviamente el gremio de los petroleros es muy muy fuerte. De hecho, Vidal, gobernador de esa provincia, viene del gremio de los petroleros, ¿no? Bueno, ahí están las discusiones, en el Senado Nacional, discusiones que tendrán que venir aquí a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, temas que tienen que ver con la Comisión de Discapacidad. Su titular, Daniel Arroyo, estuvo en Diputados TV, habló de estos temas de esta manera. La Argentina tiene un sistema universal, que es la persona que tiene una prepaga, tiene una obra social o no tiene cobertura, accede a los servicios de salud, que tiene que ver con medicamentos, con tratamientos, y también de educación. Sí, la intención es que el chico con discapacidad, en la medida que lo posible, vaya... Cuando se habla de capacidades diferentes. Absolutamente, y que vaya a la escuela, que tenga un acompañante. El cuerpo roto. Absolutamente. Pero toda tu atención neurológica está atenta también en otro lado. No, y eso te hace desarrollar otras percepciones, otras capacidades. Bueno, la Argentina tiene un sistema que tiene dificultades desde hace mucho tiempo, pero que todo, tanto obras sociales como prepagas, como el sistema público, lo atiende. Bueno, hay un debate sobre un borrador de decreto, hasta ahora no ha salido, que desregula, y ese es el gran debate. El riesgo de desregular es que el nomenclador no sea obligatorio para cumplirlo. Una pregunta. Me suena la palabra regular a desfinanciar. Bueno, sí, no, hay un riesgo grande, en mi opinión, y es que efectivamente la obra social o la prepaga no se sienta obligada a cubrir determinadas atenciones, sobre todo en salud. Bueno, ahí está Daniel Arroyo. Este tema de discapacidad es también uno de los temas importantes, y además el trabajo de la comisión, que repetimos, es un trabajo a veces silencioso, comparado con otras comisiones que tienen una trascendencia mediática en la previa, durante la comisión y posterior. Exactamente, no es de las comisiones que tienen más rating, más impacto mediático, pero muchas veces son las que terminan resolviendo o perjudicando a las, en este caso hablaban de lo que tiene que ver con las personas
los prestadores para las personas con discapacidad, que trascendió un borrador que lo que haría es desregular ese tipo de prestaciones, por lo que afectaría obviamente a las familias y a los prestadores, porque se dejaría libre albedrío, por lo que entiendo, lo que tiene que ver con el nomenclador. Sí, que fije el precio por cada una de las terapias. Exacto. Claro. Entonces quedaría a disposición de las prepagas que se le paga a los terapistas en muchos casos, y también la preocupación de las familias por ver que muchos terapistas dejarían de brindar el servicio. Claro, bueno, un tema importante a tener en cuenta y hacer un seguimiento también, ¿no? Me parece muy preciso por parte de los diputados nacionales. Y además, todo tema que tiene que ver con que salen de la Comisión de Discapacidad salen con mucho acuerdo, mucho consenso. En general, sí, es de las comisiones que, como salud, que suele haber, cultura, no sé si tanto, pero hay comisiones. Claro. Sí, me acuerdo hace... Pero salud y discapacidad. Y discapacidad en general, sí. Creo que fue el año pasado que salió la ley para que el certificado único de discapacidad en determinadas discapacidades no fuera, no hubiera que renovarlo una vez por año, ¿no? Claro. Las que son discapacidades... no se dice permanente. Crónicas. Claro, no exactamente. Y con un sentido lógico. Claro. ¿No? Porque además es muy engorroso, esto lo decían los... Sí, tenías que ir todos los años. Aquellos que necesitan tener el carnet. El CUD. Exactamente, lo decían en la comisión, que es muy engorroso todos los papeles que hay que llevar. Exactamente, de hecho uno de los diputados que impulsó que haya un certificado único que no se tenga que renovar todos los años, decía que había hablado con una persona que le habían amputado, por decirte, un brazo. Claro. Y decía como si a mí me fuera a crecer el brazo, ¿no? Me amputaron el brazo, listo. ¿Por qué tengo que ir todos los años a certificar que no tengo un brazo? Ese tipo de cosas que, bueno, por ahí vienen de hace años y demás, y en muchos casos se tenían que trasladar porque por ahí en la localidad en la que vivían no estaba la oficina para llevar adelante ese certificado, así que traía muchos problemas que podían resolverse muy fácilmente. Y fue uno de los proyectos que salió con mucho consenso. Exactamente. Bueno, ahí están los temas planteados. Varios son también algunos de ellos que van a seguir discutiéndose la próxima semana en las diferentes comisiones. Está previsto también, repetimos, la sesión para el próximo día martes a las 11 de la mañana. Seguramente saldrá otro pedido de sesión porque lo va a hacer el pedido Unión por la Patria para discutir fondo de incentivo docente y aumento del presupuesto para las universidades, y también pide una sesión para el martes, pero sería a las 2 de la tarde. Vamos a esperar esa confirmación y la agenda que se va dando día tras día en esta Cámara de Diputados de la Nación. Débora, gracias. A vos, hasta la próxima. Tony, gracias. Hasta la próxima, Fer, muchas gracias. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.